Mostrador en la clave. Bueno, seguimos haciendo el mostrador en la clave cuando ya son las 9:45. Bueno, lo comentábamos hace un momento, ya comenzó la COP27 en Egipto, que abordó y aborda desafíos como la transición energética en los países en desarrollo hacia fuentes verdes o menos contaminantes, y también mantener el límite de 1,5 grados de calentamiento. Mientras, mañana en Estados Unidos, también lo comentábamos durante el programa, se va a realizar las elecciones de mitad de mandato, donde se cambia la totalidad de los diputados y un tercio del Senado, entre otros cargos. Y si miramos a Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández se refirió al fallido atentado en su contra. Estas son parte de las noticias internacionales que seleccionamos para dar paso a un nuevo análisis de Pablo Cabrera. Pablo ya está en línea con nosotros y es consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Macarena, gusto saludarte. Igualmente. Un martes y Francisca, ¿cómo te va? Hola Pablo, buenos días. Estamos en un lunes de colores, porque vemos que el Green Deal del cambio climático y de las tecnologías verdes, frente al Mar Rojo, cayendo misiles en el Mar Amarillo y con una competencia entre rojos y azules en Estados Unidos. Entonces creo que estamos en una sinfonía de colores. Qué buena analogía. Además de buen analista, eres buen poeta, Pablo Cabrera. Pero es un buen gancho para arrancar la conversación. Partamos hablando de la COP27. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este arranque que tuvo? ¿Y qué te parece el foco de apoyar a los países en desarrollo para abordar la transición energética y también los daños causados por la situación ambiental? Bueno, es bien amplio el panorama frente a la COP27, porque primero se cumplen 30 años de la Cumbre de la Tierra, que no es menor, 30 años la Cumbre de Río, y vemos cuánto se ha avanzado, y eso es lo que se pretende en el 2022, desde 1992, que fue la Cumbre de la Tierra, cuánto se ha avanzado en lo que se refiere a cuidarle el planeta y las fuentes de producción a las nuevas generaciones. Cuánto el desarrollo sustentable es un concepto válido para analizar la supervivencia del planeta. Por eso cuando hablamos de desarrollo sustentable hace 30 años, hoy día estamos luchando por la sobrevivencia del planeta. Uh-huh. Y a la pregunta de cómo se ve esto, si bien han sido calificadas esta COP27, la conferencia de las partes del acuerdo climático número 27, tiene mucho que ver con esto que dicen que si se abre una ventana o se cierra una ventana en cuanto a poder seguir avanzando en el combate al cambio climático, que está causando estragos. Y parece que el momento no es el más propicio. Quizás es mejor también, que está dentro de las prioridades de esta cumbre, es hacer un balance de qué es lo que ha sido y qué la contribución financiera de los países a los cuales se habían obligado y cuáles pueden ser las tareas a enfrentar o a contribuir de parte de cada región en particular. Claro, ahí estamos involucrados nosotros. Ahí yo te quería hacer una pregunta, porque claro, quizás hay un tinte nuevo en toda esta discusión o estos análisis de estas grandes cumbres, ¿no? Que tiene que ver con esta necesidad de poner a la vista la acción multilateral colectiva. O sea, en el fondo, que no sacamos nada con que hayan comprometido grandes potencias y los pequeños involucrados no tengan maneras de activar compromisos o de llevarlos a cabo sustantivamente. Entonces, ¿qué valor le ves a eso también, a ese compromiso de mirarse entre todos y hacer un trabajo colectivo? ¿Es viable también? Bueno, ese es el gran desafío, porque hay que ver que estamos en el reinado de las tecnologías y hay una disrupción tecnológica y hay un cambio de escenario, hay nuevos paradigmas, los cuales, o sea, hay un cuadro geopolítico distinto que mucho tiene que ver de cara a la COP27. A tu pregunta y a la respuesta que se podemos ensayar. Yo creo que actuar en bloque resulta muy difícil para los países en desarrollo. Uh-huh. Creo que es mucho más fácil para los países en desarrollo actuar en bloque y quizás eso es lo que está a veces dificultando la contribución financiera y las prioridades. Pero no hay que perder de vista que esta COP llega en un momento complicado, llega en un momento donde hay una guerra que ha distorsionado mucho las finalidades y los compromisos de la COP del Acuerdo de París, uh-huh, en cuanto al cambio climático.
en lo que se refiere a la alocación de recursos para poder combatir el cambio climático. Y por otro lado está el tema de la pandemia, que también hubo que desarrollar y diversificar los recursos hacia otras áreas prioritarias que tenían que ver con la salud de la población, no solo ahora de la perspectiva del clima, sino que de la pandemia propiamente tal, de los virus que los afectaban. Entonces, esta cultura nueva para poder combatir el cambio climático tiene tremendos desafíos que son principalmente financieros. Lamentablemente. Y digo lamentablemente porque los países no están en condiciones de aportar quizás las metas que se propusieron de una cantidad de millones de dólares que tenían que poner al año. Obviamente que los más desarrollados tenían que proveer más que el desarrollo, pero las cuotas no se han alcanzado ni siquiera a la mitad. No, y mala noticia teniendo en cuenta el panorama general de crisis económica, ¿no? Exactamente, hay un panorama de crisis económica, de crisis de inflación, que ha derivado o ha cambiado un poco las prioridades, o el camino de prioridades hacia los desafíos del cambio climático. Y si se le da esto, es que estamos en un proceso de un nuevo ciclo civilizatorio, donde las grandes potencias están también tratando de ubicarse en este nuevo mapa de manejo de la nueva área, de la nueva agenda global. Entonces creo que es un desafío tremendo y más todavía que en globalización quizás la presencia de los países en el mundo y en la agenda es muy importante. Y para tener presencia hay que proveer recursos. Y para proveer recursos hay que tener un horizonte común y unas prioridades. Por eso esta cumbre puede ser importante para evaluar, para hacer un balance y también para ver cuáles son las posibilidades de los países que tienen políticas orientadas al cambio climático más, diría yo, orgánicas, más coherentes, más establecidas, que más puedan aportar también. Más. Claro, y en eso hay algunas pretensiones, incluso Chile tiene alguna participación importante y lo hemos señalado muchas veces aquí. Yo creo que lo único que yo no estaría de acuerdo en los planteamientos que ha hecho Chile de cara a esta cumbre es que somos un país pequeño, como dijo la ministra del Medio Ambiente, pero creo que tenemos grandes desafíos. Ya son las 9:53, estamos conversando con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales UC. Lamentablemente ya nos quedan poquísimos minutos para que te invitamos a avanzar al tema de Estados Unidos, ¿no? Las elecciones intermedias que se celebran mañana. Brevemente, si nos puedes comentar qué es lo que se espera y qué tan determinante puede ser para los últimos 2 años de mandato del presidente Biden. Justamente está relacionado con lo que estábamos diciendo antes. Creo que hoy día lo que está sucediendo en el mundo, y particularmente en las grandes potencias como Estados Unidos y China recientemente, es que se ve una atención mayor de los países en su situación interna. Y creo que lo que sucedió en China y ahora lo que va a suceder mañana con los resultados de las elecciones de midterm, como se llaman en Estados Unidos, tiene mucho que ver con lo que va a hacer el gobierno de Biden de aquí a los 2 años venideros, con el objeto de poder mantener una línea de desarrollo que sea acorde con los principios tradicionales de las ideas que han inspirado a los gobiernos americanos y no centrarse solo en la contingencia, en la inflación, en las tasas de criminalidad o en el tratamiento a las minorías, etcétera. Yo creo que los republicanos están buscando quizás golpear al gobierno a través de esas contingencias cotidianas, pero los demócratas están tratando de entrar en la lucha de la idea y lo que es el futuro de los Estados Unidos y lo del futuro del mundo en los próximos años. Sus actuaciones pueden estar en duda de acuerdo a la visión que uno tenga de lo que es la guerra, el involucramiento de Estados Unidos en la guerra, y también cuántos recursos aporta Estados Unidos, sea el tema del cambio climático, sea el tema de sus prioridades internas. O sea, estamos en un desafío societal importante del valor de la democracia, el valor del desarrollo y el desarrollo sustentable también. Entonces creo que es una elección que se juega en la Cámara de Representantes, que tiene mucho que ver para la eventual reelección de Biden o la vuelta al poder
de Donald Trump. Y yo creo que ahí hay que señalarlo, que creo que Estados Unidos, por eso hablaba de las políticas que se refieren a preocuparse de sus políticas internas más de que la política internacional. Eso puede ser malo para el cambio climático, pero puede ser bueno para los valores tradicionales que son de la libertad, la democracia y el respeto a la dignidad de las personas. Yo creo que eso está también en juego en el mundo hoy día cuando se está diseñando la nueva agenda, y en Estados Unidos una vuelta quizás de lo que fue el gobierno anterior, donde Estados Unidos se retiró del mundo, se retiró de la agenda internacional, contribuyó al congelamiento de los organismos internacionales que vemos que son necesarios, ese multilateralismo que hablabas tú al inicio, son necesarios para poder aceitar el sistema, para poder trabajar por la paz y la seguridad en el mundo y el desarrollo, y terminar con la guerra. Entonces, estas dudas se transforman y son el espejo en la política interna de los Estados Unidos, por cierto. Claro, que ganen los republicanos no es menor que el Congreso o las gobernaciones mayores del país. Claro, ahí se va reconfigurando el escenario político de Estados Unidos, y bueno, también recordar que previo a las elecciones ya el expresidente Donald Trump ha mostrado su interés de volver a presentarse para dirigir la Casa Blanca. Hay que ver cómo se reconfiguran las cosas para poder leer la idea de que si efectivamente tiene respaldo entre los republicanos y cómo pudiese avanzar esa opción a futuro. Claro, aquí hay una agenda muy importante que están en juego y las prioridades de Estados Unidos con respecto a ser un actor importante en lo que se refiere a la agenda mundial, o dejar a otro un espacio que ha traído mucha disrupción, su desencuentro con China. Yo creo que en este minuto incluso están tratando de reconfigurar la relación con China. Bueno, como decimos en los lugares comunes de este programa, cuando tenemos que cerrar, noticias en desarrollo, y digo ICIAS con S bien marcada porque bueno, son un montón. Y la última noticia que preguntaron al inicio, cerrar, que fue la vuelta de Cristina Fernández. Exacto. Yo creo que tiene que ver con indicaciones o mensajes en cuanto a la posibilidad de que ella sea la candidata, cuando no, las posibilidades de los peronistas se ven bastante disminuidas por la situación que está viviendo el país. Y creo que está dentro del juego político, y ella deja abierta una puerta importante de si va a ser ella nuevamente la candidata, y dio quizás una idea al recordar las tareas que enfrentó su marido, el desaparecido Néstor Kirchner, de subsidios y de apoyo a la población en cuanto a cuando se están viviendo situaciones difíciles. Creo que ese guiños políticos. Exactamente, guiños políticos que están en la línea de la cotidianidad de la política, y creo que por ahí tenemos que mirar toda esta situación tan disruptiva, como decíamos, claro, de disrupción incluso tecnológica en estos nuevos paradigmas donde el ecosistema está muy desafiado, el ecosistema propiamente ecológico como tal, y el ecosistema político, ¿para qué decirlo? Tal cual. Bueno, nos quedan temas siempre por delante para una próxima conversación. Pablo Cabrera, agradecerte como siempre por el análisis, y nos escuchamos prontamente aquí en el Mostrador en la Clave. Que tengas una muy buena semana. Gracias, Pablo, que estés muy bien. Gusto de saludarlas. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Y bueno, y nos despedimos también de quienes nos escuchan a través de nuestras distintas señales, y los dejamos invitados a que se conecten también, por supuesto, mañana a partir de las 8 en punto para una nueva sesión del Mostrador en la Clave. También quédense en la compañía de Radio La Clave. En minutos comienza Es Clave con Fran Huerta. Muy buenos días, Fran Castillo. Muy buenos días para todos. Hasta mañana. Nueva cuenta vista sustentable Copeuch. Y tu identidad es única, y tu futura universidad también. Presentaron El Mostrador en la Clave.